Buenas tardes mis hermanos, buenas tardes mis amigos. Hoy sábado 2 de marzo del 2024. Eh, Quiero dar un mensaje sobre qué es un cristiano. Eh, Antes quiero compartirles algunas noticias. En primer lugar quiero compartirles que si Dios me permite, salgo de viaje por unas semanas fuera del país. Vamos a ir a visitar a los hijos de mi hija Ana, de Ana Cecilia, que como muchos de ustedes saben, murió hace un poco más de 2 años, 1 año, 2 meses. Así que estaremos en Alemania por unos días compartiendo con mis nietos, Ana Sofía de 12 años y de Daniel de 8 años. Y aprovechando que estamos en Europa, que vamos a estar en Europa, iremos juntamente con mi hija Eli Natalia a visitar a Gaby. Gaby es la hija de Judith, de Judith mi esposa, que vive en París. Estaremos compartiendo con ella unos días y si Dios así lo permite, iremos a visitar en ese tiempo Ámsterdam. También quiero darles una noticia, compartirles también que primero Dios, en los próximos días, semanas, estaremos publicando el libro La perspectiva bíblica de la generosidad. Este libro recoge y condensa y mejora 5 prédicas que hemos dado en esta iglesia de Regreso a la Casa del Padre, sobre la bendición de dar. Es un libro que les aconsejo puedan leerlo, que tengan en su biblioteca, que puedan leerlo, y les doy la noticia que si quieren leerlo anticipadamente, pues ya el libro lo tenemos en digital, y si usted desea leerlo, mándeme su correo y con gusto le estaremos mandando una copia digital de este libro, que los exhorto a que lo lean. Además, quiero compartirles que está en mi corazón, pero guiado por el Espíritu Santo, a comenzar una serie de mensajes sobre el misterio del Evangelio. Muchos hemos estado en iglesias cristianas por años, pero realmente no conocemos cuál es el misterio del Evangelio, el cual, dice Pablo, que ha sido revelado y que solo se revela a los santos. Uno de esos misterios es que Cristo está dentro de nosotros. Increíble, Cristo está dentro de nosotros. Pablo dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, primero, a mi regreso el 21 de abril, iniciaremos, si Dios así lo permite, iniciaremos esta serie de mensajes. Pero no quiero irme del país sin compartir una palabra que está dentro de mi corazón, una palabra del Señor. Es mi deseo que comprendamos qué significa ser verdadero cristiano. Y para eso, vayamos a las Escrituras, utilicemos las Escrituras y vamos a Hechos. Vamos a Hechos. Si tienen tiempo, tienen sus Biblias a sus manos, busquemos Hechos. El libro de Hechos está después de los Evangelios. Y vamos al capítulo 26 y luego vamos a ir al capítulo 9. ¿Estamos, mis hermanos? Tienen sus Biblias, encontraron Hechos en el capítulo 26. Vamos a leer del 26
el capítulo 26 del 12 al 20, dice así la escritura. Ocupado en esto iba yo, estaba hablando Pablo. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, está hablando con el rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Sigue diciendo Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora vamos a Hechos, ahora pasemos al capítulo 9 de Hechos. Regresemos y leamos el capítulo 9 del versículo 10 al 17. Mis hermanos tienen sus Biblias, les damos tiempo para que vayan a Hechos, al capítulo, regresen y vayan al capítulo 9 y busquen el versículo del versículo 10 al 17. Dice así la palabra. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Hagamos un resumen de este relato de la conversión de Pablo. Y lo que encontramos son tres principios, mis hermanos, mis amigos, mis hijos, tres principios fundamentales de la vida cristiana. Tres principios que fundamentan el ser cristiano a través de la conversión de Pablo. Primero, el primer principio que entendió Pablo es que el Señor Jesús, y que debemos de entender nosotros, que el Señor Jesús es una persona que está viva. Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús. Jesús había muerto, lo habían crucificado. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús.
Mis hermanos, mis amigos, Jesús es una persona viva, real. Y lo primero que tenemos que entender entonces, lo que tenemos que comprender en nuestro interior es que Jesús es una persona viva. El otro principio, base de la vida cristiana, es aceptar, mis hermanos, el señorío absoluto en nuestra vida del Señor Jesucristo. Aceptar el señorío absoluto en nuestras vidas del Señor Jesucristo. Pablo, al tener comprensión de que Jesús es una persona viva, que según su información había sido muerto, pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Vean el perseguidor de la iglesia: ¿qué quieres que yo haga? Al decir estas palabras, Pablo está aceptando el señorío absoluto del Señor Jesucristo. Pablo está aceptando, al preguntar: ¿qué quieres que yo haga?, que toda su vida debe ser gobernada por el Señor Jesucristo como su Rey y Señor. Eso es lo que tenemos que, esa es parte de la vida cristiana, lo que tenemos que hacer nosotros, aceptar el señorío absoluto en nuestra vida del Señor Jesús. Aceptar que toda nuestra vida está gobernada por Él como Rey y Señor, y decir: ¿qué quieres que yo haga? O como hemos leído, lo que dijo Ananías: heme aquí, Señor. El otro principio de la vida cristiana, y es parte de ser un cristiano, es estar lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús, luego que Pablo entiende que Jesús es una persona viva y que acepta el señorío, le da el Espíritu Santo. Ananías le dice a Pablo: el Señor Jesús me ha enviado para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y cumplidos esos tres principios básicos, fundamentales en la vida cristiana, Pablo está listo, está habilitado para cumplir su misión. Repito, cuando tienen ahí esos tres principios, sé que Jesús es una persona viva, sé que Él gobierna, tiene señorío sobre mi vida, y estoy lleno del Espíritu Santo, entonces estoy habilitado para cumplir la función la que se le dio a Pablo y que también me ha dado a mí y a ustedes el Señor Jesucristo. Una vez cumplidos esos tres principios, el apóstol Pablo está listo para cumplir la misión dada por el Señor Jesucristo, de predicar a Pablo, a los gentiles, de predicar el mensaje de Jesucristo, para que abran, dice la Escritura, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estudiando esta parte de Pablo y de qué es realmente ser un cristiano, me recordé, hace algunos años escribí un mensaje, un post, que titulé: por favor no me diga que usted es cristiano solo porque, el cual decía: por favor no me diga que usted es cristiano solo porque va a la iglesia todos los domingos, o porque usted tiene una Biblia que de vez en cuando lee, o porque canta alabanzas. No me diga, ponía en este post, que usted es cristiano solo porque se emociona cuando oye un mensaje, o ha tenido una experiencia espiritual en su iglesia o en su reunión cristiana. Por favor, no me diga que usted es cristiano solo porque mentalmente usted cree en Dios, ya que como usted y yo sabemos,
Los demonios también creen, pero además ellos tiemblan. Y finalmente decía, no me diga que usted es cristiano porque predica en una célula o es cantante o porque usted es pastor de una iglesia. Todo eso no garantiza ser cristiano. Ser cristiano, entonces decía, ser cristianos, mis amigos, mis hijos, mis hermanos, es una decisión soberana de Dios. No es decisión nuestra ser cristiano. Repito esto, es una decisión soberana de Dios. Es una decisión del Padre. No es una decisión personal. Ser cristiano, mis amigos, implica que usted fue conocido y predestinado por el Padre para ser semejante a la imagen de su Hijo. Usted fue conocido y predestinado por el Padre para ser semejante a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ser cristiano implica que usted diariamente está siendo transformado, cada día está siendo transformado de gloria en gloria, dice la palabra, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano, mis hermanos, implica que usted tiene clara la voluntad del Padre. Entonces está perdiendo cuál es la voluntad de Dios. Para mí, la voluntad de Dios nuestro Padre para nosotros en esta vida es ser semejantes en atributos, en características al Señor Jesús. Y esto implica, mis hermanos, que usted tiene una misión clara en la vida. Predicar, dice la Escritura, los atributos de aquel que lo sacó del reino de las tinieblas al reino de luz admirable de Jesucristo. Ese es el único trabajo, predicar los atributos. Usted tiene una misión clara, eterna en esta vida, de predicar los atributos de aquel que lo sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando usted es un verdadero cristiano, mi hermano, exhibe evidencia del fruto del Espíritu Santo en su vida. Esto significa, decía en este post, en este mensaje, que usted es manso y humilde. Usted es benigno y misericordioso. Usted tiene un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Usted está en paz consigo mismo y con los demás. Mis amigos, mis hijos, mis hermanos, el fruto del Espíritu Santo no se puede esconder. Está a la vista de todos, principalmente de su esposo, de su esposa, de los hijos, de los familiares, de los amigos. Quiero citar finalmente al pastor inglés Teodoro Austin Park. Él murió en 1971. Él escribe un artículo que se llama ¿Qué es un cristiano? Y dice que un verdadero cristiano se da cuenta que Jesús está vivo y lo hace Señor absoluto de su vida y que vive en su interior el Espíritu Santo. Miren tres características. A juicio de este pastor, se da cuenta que Jesús está vivo, que es real. Lo hace el Señor absoluto, como está vivo, lo hace el Señor absoluto de su vida. Él gobierna su vida y vive en su interior el Espíritu Santo. Él dice, el verdadero cristiano debe dar siempre testimonio diciendo, Él vive. Cristo, Jesús vive hoy. Él vive en mí. Él camina conmigo. Él habla conmigo por el camino angosto de la vida. Él vive dentro de mi corazón. Eso es lo que dice este pastor que debemos estar los cristianos diciendo. Él habla conmigo, Él camina conmigo por el camino angosto de la vida. Mis amigos, mis hermanos, mis hijos, ¿estamos nosotros conscientes
Tenemos que preguntarnos si estamos conscientes, comprendemos de que Jesús es una persona que tiene vida y que vive conmigo y que puedo hablar diariamente con Él. ¿Se está consciente de eso, mis hermanos? La otra pregunta ¿es Jesús nuestro Rey y Señor? ¿Gobierna Él totalmente? Le hemos dicho, gobierna totalmente mi vida. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tenemos que preguntarnos, ¿está morando en mi ser el Espíritu Santo? ¿Doy evidencia del fruto del Espíritu Santo? Siendo una persona mansa, humilde, misericordiosa, que vive con gozo y que habla de las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Si las respuestas son positivas, mis hermanos, usted es bienaventurado. Usted es un verdadero cristiano. Yo quiero estar con usted. Repito, tenemos que preguntarnos. ¿Está morando el Espíritu Santo en mi ser? ¿Doy evidencia del fruto del Espíritu Santo? Soy una persona mansa, humilde, misericordiosa, que vive con gozo y que habla de las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Tenemos que preguntarnos si estamos conscientes de que Jesús es una persona que tiene vida, que vive conmigo, que puedo platicar con Él diariamente. Y lo que es más, hemos dicho, Señor, gobierna mi vida. Tú eres mi Rey, Señor. Y consecuentemente le preguntamos, ¿qué quieres que yo haga? No me queda más que orar, Señor. Oh Señor, yo oro por los que están viendo en este momento, por los pastores que están viendo en este momento este mensaje. Guárdalo, Señor. Que comiencen a preguntarse, ¿mora el Espíritu Santo en mí? He dicho yo, tú eres mi Rey, mi Señor, gobierna en mi vida. Estoy consciente y seguro, no tengo dudas que que Jesús es una persona viva. Que Jesucristo vive dentro de mí como un misterio que ha sido revelado a los santos. Yo te pido por toda esta gente que va a oír y ver este mensaje. Dales tu Espíritu Santo. Dales una muestra. Revélales. Sal al encuentro de ellos como saliste con Pablo. Oh Señor, gracias. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor. Gracias, te damos gracias. Gracias. Este es el mensaje. Y si Dios lo permite, si puedo, en este viaje que voy a hacer, dar algún mensaje de este tipo más corto, lo voy a hacer, pero va a ser si tengo esa oportunidad. Dios sabrá. Dios sabrá. Y Dios sabrá también si el 21 de abril puedo comenzar a estudiar, a comentar, a ver cuál es el misterio del Evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios esté con ustedes, mis hermanos. Que Dios esté con ustedes. Que el Espíritu Santo esté con ustedes. Amén y amén.